Queríamos que la Corte y la Comisión hiciera la misma cosa que siempre ha hecho en los otros casos, que era la revocación de la ley de amnistía, porque verdaderamente muchos civiles que practicaron la resistencia fueron amnistiados en Brasil. Entonces nosotros siempre solicitamos a los órganos internacionales la reinterpretación de la ley de amnistía, donde se pudiera leer en verdad lo que está escrito y no la interpretación política. El día del golpe militar, que fue 31 de marzo en Brasil, todo el día 31 de marzo, hasta el año pasado, había conmemoraciones, habían fiestas. Los militares lo llamaban la revolución democrática, el golpe militar. Entonces, aún tenemos mucho que cambiar en Brasil, además de los aspectos formales, mas también los aspectos informales y culturales. Bueno, como tengo poco tiempo, ya voy a pasar un poco, yo voy a leer rápidamente. Entonces, Bueno, Araguaia es un ejemplo de extrema gravedad y violación de los derechos humanos promovido por la dictadura, lo cual afectó a toda una población de la región norte del país y desapareció con aproximadamente 70 personas. Pasado más de 35 años desde que ocurrieron los hechos, aún no se inició cualquier investigación judicial criminal por parte del Estado con el objetivo de verificar la responsabilidad individual de los perpetradores, los cuales no fueron procesados o punidos. Las acciones civiles interpuestas por familiares en el ámbito interno para conocer la verdad y localizar los despojos de los desaparecidos políticos no tuvieron eficacia, en parte por la falta de diligencia y obstrucción al acceso a las informaciones oficiales, y especialmente por la imposibilidad de acceder a los archivos de las fuerzas militares. Bueno, tuvimos entonces, yo voy directamente a la sentencia. La sentencia de la Corte Interamericana fue muy buena. Parte de ella el doctor Pérez Pérez por la mañana ya postuló, teniendo en vista que la Corte Suprema de Brasil, 2 meses antes de la audiencia de la Corte, que fue en mayo del año pasado, ha hecho una audiencia interna a la Suprema Corte de Brasil para interpretar si la ley de amnistía aún tenía validad hasta los días de hoy. Y desafortunadamente los ministros de nuestra Suprema Corte entendieron que sí, que la ley de amnistía sigue teniendo validad aún para los casos de desapariciones forzadas que siguen en andamiento hasta el día de hoy. La ley de amnistía tenía una vigencia temporal hasta 1979. Entonces, uno de los importantes fallos de la sentencia que habló el doctor Pérez Pérez, que está destinado directamente al gobierno brasileño, ¿no? Al Estado brasileño. Es decir, que el Estado brasileño en la audiencia, en la Corte, termina sus alegatos finales diciendo a la Corte que no iría a cumplir la sentencia. Y quien le habla esto a la Corte es un representante de las Fuerzas Armadas. Así que esto, llevó a la Corte a escribir páginas y páginas sobre el control de convencionalidad, que exactamente cuando despedían a la Suprema Corte de Brasil, que no solamente tuviera la claridad que tiene responsabilidad internacional por el cumplimiento de las sentencias y que no puede escoger entre aquellas que desea cumplir y aquellas que no desea cumplir, y además de la responsabilidad vinculada a la Convención Americana, tiene este control de convencionalidad para dentro de Brasil, para que los jueces de Brasil también incorporen las jurisprudencias internacionales. Bueno, de forma muy corta les cuento que sobre la justicia, la Corte determinó que se pierde efectos jurídicos los artículos de la ley de amnistía que amnistiaron a los torturadores, o sea, que permiten esta interpretación. Y por esto dijo que tienen que empezar ahora las investigaciones criminales en la justicia ordinaria y no en la justicia militar. Y por tanto, a pesar de tenernos aún un largo proceso por la justicia, la idea que la sentencia de la Corte nos transmite es que la verdad va a venir en parte por los juzgados individuales, no la verdad judicial. Entonces la Corte fue muy dura, muy expresiva con el Estado brasileño, y ahora estamos en este punto. Y así, para terminar, les cuento que el Estado de Brasil, en estos primeros meses de sentencia con la presidenta Dilma, a pesar de públicamente
dar entrevistas, hablar en la tele, que va a cumplir la sentencia, que no va a dejar de cumplir. Este es también la mensaje que nos manda el Ministerio de las Relaciones Exteriores. Desafortunadamente sabemos que la posición que está adentro del gobierno de Dilma es de que la Suprema Corte va a seguir anistiando a los torturadores, a los asesinos de la dictadura militar en Brasil. Así que aún tenemos un largo camino para que se puedan cumplir la parte de la justicia de la sentencia de la Corte Interamericana. Que este es el punto que yo quería más hablar con ustedes. Y para terminar, yo tengo aquí, yo he hecho algunas preguntas que como defensora de derechos humanos yo quería compartir con ustedes para una reflexión. O sea, yo termino mi presentación no con soluciones, desafortunadamente, mas traigo aquí inquietudes que yo quería que pudiéramos refletir en conjunto. Nosotros ahora hicimos las tareas de casa, tenemos sociedades conscientes del papel del Estado y de que los órganos necesitan de fiscalización de sus actividades. Y los agentes de los poderes públicos no tienes más duda de que no pueden utilizar la fuerza otorgada por el pueblo en contra de ello. Que en ninguna circunstancia un crimen cometido por el Estado o por un agente público o privado a su nombre se quedará impune. Una vez que estos son los lastros de una democracia real, estamos nosotros empoderados para impedir la utilización de viejas prácticas como herencia de los periodos autoritarios, antes justificadas por el estado de excepción y ahora por el control de la violencia. ¿Cómo avanzar si aún está la tortura en las cárceles, las ejecuciones sumarias de presuntos criminosos, cambian los actores y siguen las motivaciones, aún en nombre de la seguridad? Algunos de los países están logrando hacer justicia como Argentina, Chile y Perú, como por ejemplo con el juzgamento de Fujimori, que es un juzgado histórico. Paraguay encontró por parte de sus archivos y ha hecho una comisión de verdad con resultados importantes. Bueno, yo les deseo que con los archivos, con la comisión de verdad, ustedes también, como también deseamos que podamos hacer en Brasil, podemos un día ascender a la justicia, porque para que los estados sean respetuosos, para que las generaciones sepan luchar por sus derechos, tenemos que tener los ejemplos de aquellos que tienen la posibilidad de determinar el poder y las acciones del Estado. Muchas gracias, perdón por mi mal español. Gracias, Beatriz. Y tenemos el gusto y el placer de presentar a Rafael Cerrato, de nacionalidad española. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Málaga, España. A partir del año 2005 empieza a publicar escritos en referencia a temas históricos, religiosos y de derechos humanos. En el 2010 intervino en un foro interreligioso del Mediterráneo organizado por la Universidad de Barcelona, España. Además, publicó varios libros. Con nosotros entonces Rafael Cerrato. Ante todo, buenas tardes a todos ustedes. Dos cosas. Como veo que el efecto de la comida se va notando, intentaré resumir. En segundo lugar, es la primera vez que vengo a Paraguay. Quiero decirles que para mí ha sido una muy grata sorpresa. El concepto que se tiene en Europa de Paraguay, digamos que no es muy favorable. Sin embargo, yo desde el primer día vi una realidad muy distinta. Y la realidad que vi, se lo voy a decir muy simple, la diferencia que vivo en Paraguay con otros países europeos. Que tienen ustedes en este país un potencial muy valioso. Ya he dado varias conferencias desde que llegué hace 5 o 6 días, y en todas, cuando digo esto, todo el mundo me dice: sí, tenemos una agricultura, no, tenemos una ganadería,
mucha agua. Digo, no. Tienen ustedes un potencial muchísimo más valioso que todo eso. Tienen una juventud muy grande. Desde que salí del aeropuerto lo vi esto. Una juventud que vale un imperio. Y si la saben cuidar, si la forman adecuadamente, les puedo garantizar que tienen un futuro por delante muy largo, garantizado. Dicho esto, voy a pasar a hablar un poco sobre los temas que yo más domino. Yo por haberme dedicado un poco a escribir, he estudiado el tema de los derechos humanos fundamentalmente en 3 zonas. La primera fue en Israel, por una serie de viajes que tuve que hacer. La segunda fue en Cuba, por un libro que escribí sobre un preso político que estuvo 28 años encerrado en las cárceles del señor Castro, por esto que es el dueño de la isla. Y la tercera, pues, sobre Oriente Medio, especialmente sobre Irán. Como ustedes saben, la zona de Oriente Medio es una zona de las más conflictivas del mundo y una de las zonas donde el peligro de que una llama pueda incendiar la humanidad es cada día más latente. En primer lugar, el por qué en los países humanos, en los países de Oriente Medio, el tema de los derechos humanos no avanza. Y me voy a referir a un libro que se publicó en Inglaterra en el año 1995. El autor tuvo que hacerlo con un seudónimo, puesto que de no hacerlo con un seudónimo corría el mismo peligro que muchos intelectuales. El libro se titula, traducido al español, ¿Por qué no soy musulmán? Entre otras cosas, él, que es un musulmán, o que dejó de ser musulmán, habla, dice, el Corán y su carácter divino e inmutable, y por tanto de difícil o imposible reinterpretación, a diferencia de la Biblia o el Nuevo Testamento, que con el paso de los tiempos han sido cribados por la razón humana y han sufrido numerosas interpretaciones hasta el punto de que hoy en día casi nadie las asume de la letra. Es decir, el Corán es inamovible, un libro que se escribió aproximadamente hace 1400, casi 1500 años ya, sigue siendo un libro inamovible. Y como comprenderán, hoy día, bueno, lógicamente todo ha quedado atrás. Y continúa, dice, la figura de Mahoma es muy discutida. El innegable papel de inferioridad de la mujer, que por mucho que porque intentan disfrazar, el no menor aplastamiento de los dhimmis, sometidos prácticamente a otras religiones, el mito de la tolerancia islámica, la masiva falsificación de hadices, bases de la Sharia, hacen que todo sea una gran confusión. El autor, cuyo seudónimo significa el papelero o el copista, reivindica su derecho a equivocarse, a apostatar, a cambiar de religión sin que por ello se le aplique la pena de muerte prevista en el derecho islámico. Pero para él, lo más importante, para Ibn Wahhab, que no ve posibilidad de acomodo entre razón de Dios y razón humana. Mientras la oligarquía de jurisconsultos, jefes y funcionarios religiosos más o menos burocratizados no acepten someter a discusión todo el entramado del Islam. Él abunda algo más que yo no estoy muy de acuerdo y dice, es decir, cuando dejen de ser musulmanes en el sentido actual. No, eso ya. Según sus propias palabras, la única solución
es que el debate sobre los derechos humanos no se lleva a cabo en la esfera religiosa, sino en el ámbito del Estado civil. Es decir, que se separe la religión del Estado y se creen estados laicos en los que el Islam quede relegado a la esfera del personal. Vuelvo a insistir, en cuyo caso evidentemente desaparecerá, pero yo ahí ya no quiero. Esto hoy por hoy continúa provocando persecuciones como la de Salman Rushdie, los egipcios Nas, Abu Zayd Nawal, ejecuciones públicas como el sudanés Muhammad Ahad o asesinatos como el escritor egipcio Farah. Después, la justificación de los musulmanes dice: contestar a estos vendavales de desmanes con el recuerdo de la Inquisición o del colonialismo no es así, puesto que pocos países islámicos han sido colonizados por los países europeos. Los países islámicos, si han sido colonizados, lo han sido por otros igualmente islámicos. Sobre todo todos ustedes conocerán que prácticamente desde 1500, incluso antes, han sido colonizados por el Imperio Turco. Por tanto, no solo es injusto, sino que es una coartada perfecta para mantener a los países islámicos inmersos en el fatalismo y la ignorancia. Porque, como él señala, la causa principal del fanatismo islámico es el propio Islam. ¿Qué tiene que ver la política exterior de Estados Unidos con la lapidación a muerte de una mujer por presunto adulterio en Nigeria? Pone como ejemplo. Continúa. La teoría y la práctica de la yihad no se tomaron en el Pentágono, sino que derivan directamente del Corán y los hadices. Pero a los liberales y a los humanistas occidentales les cuesta aceptar esto. Su problema es que son amablemente patológicos. Creen que todo el mundo piensa como ellos. Para los humanos, los terroristas no son más que ángeles desilusionados. Los países islámicos no progresarán nunca si continúan culpando a Occidente de todos sus males. Quejarse del imperialismo americano no sacará a las naciones islámicas del pantano en que ellas se han hundido. A la vista de esta visión, verán que la práctica de los derechos humanos en estos países es prácticamente nula. Pero el problema de estos países no es solo que la persecución de los derechos humanos se realice dentro de sus fronteras. Como ustedes saben, hay dos grandes corrientes dentro del Islam: el Islam suní y el Islam chií. El Islam suní, en sus diferentes ramas, es normalmente el que de alguna manera prevalece en los países islámicos más moderados. Sin embargo, el Islam chií, que se diferencia en el Corán por una serie de suras que se recogen, conocidas como la de las dos luces, y reconoce la figura de Ali, etc. No voy a entrar a responder el tema porque sería muy largo de contar. Es bastante, mucho más violento y mucho más peligroso. Para hacerse una idea, les voy a explicar un poco la situación de Irán, que es completamente el núcleo principal del Islam chií. Para ello he traído un pelín de historia aquí, que lo tengo que buscar. Tras el gran imperio iraní, Irán se sumió prácticamente en el caos y la miseria.
Sin embargo, en el siglo XVIII, aproximadamente, cuando llegó la época del humanismo en Europa, tras la Revolución Americana, que después inventaron los franceses, que no fueron los franceses los precursores de la revolución, que esto hay que dejarlo bien claro, los intelectuales europeos, grandes intelectuales y grandes viajeros europeos, iniciaron, digamos, de alguna manera, una búsqueda de las raíces de la identidad europea. Y para ello se dirigieron fundamentalmente a la zona oriental, a los Alpes. Entonces, esta zona pues tenía como tránsito todo Oriente Medio y toda la zona de Irán. A la vista de aquello, pues franceses, ingleses y sobre todo rusos empezaron a entrar en Irán y a invertir. ¿Qué pasó con aquello? Con aquello pasó, en primer lugar, que se empezó a recibir los primeros testimonios en Europa de la situación en Irán, pero en segundo lugar, que empezó el clero a sentirse amenazado. La primera amenaza que se conoce, o que yo he conocido, fue a finales del siglo XVIII. El Shah se dio el monopolio de tabaco a los ingleses por una cantidad. El monopolio del tabaco en los bazares, que es uno de los grandes fuertes, quien conozca un poco el tema de Irán sabe que es uno de los grandes fuertes del clero iraní, hizo que automáticamente se preparara la primera revolución. Por aquellos años, uno de los clérigos más influyentes de la época, los nombres iraníes para mí, lamento decirles que soy malísimo pronunciándolo, así que si le suena mal lo siento, se llamaba Sayyid Hamad al-Din, manifestó: el Shah es un delincuente que ha vendido al mejor postor, las provincias de Irán entre las grandes potencias. Vende lo que pertenece a los musulmanes, vende los lugares en que vivió Mahoma y su familia a los extranjeros. Es decir, el clero gozaba de tal privilegio que enseguida empezó a verse amenazado. Para hacerse una idea de la influencia del clero en la Constitución de 1906, hay un artículo que dice textualmente: el oculto duodécimo imán, el Señor de todos los tiempos, es la autoridad verdadera superior a todas las demás en Irán. En memoria suya, el Parlamento celebrará sus sesiones y deliberará. En su nombre serán sancionadas todas las leyes.